Entonces, la potencia activa la podemos calcular de esta forma, como la tensión por la corriente por el factor de potencia o el coseno de phi, donde las pérdidas en el hierro va a ser la corriente de excitación por el factor de potencia y las pérdidas de magnetización va a ser la corriente de excitación por el seno de phi. Bien, entonces las pérdidas en el hierro van a ser las pérdidas activas y las pérdidas por magnetización, o sea, por lo que es el efecto del campo magnético, van a ser entonces la parte reactiva, debido a la inductancia que hemos calculado recién. Bien, esta sería la inductancia que hemos calculado. Y la resistencia entonces en el hierro, o las pérdidas en el hierro que hemos visto, va a ser entonces, se puede calcular como la tensión aplicada sobre la corriente en el hierro, que es la componente entonces de la corriente de excitación, que sería la corriente de excitación por el factor de potencia. Y la reactancia magnetizante va a ser entonces la tensión sobre la corriente, bueno, magnetizante. Entonces, si nosotros lo graficamos, hacemos el gráfico, tenemos entonces la corriente en el hierro, que está en fase entonces con la tensión, la corriente magnetizante, que está, bueno, atrasada respecto de la tensión, bien, y tenemos entonces la suma de las dos, nos va a dar la corriente de excitación. Entonces, vimos nosotros en el caso anterior, era un caso particular, en la cual esa corriente de excitación estaba en fase con el flujo. Entonces, dado que no teníamos pérdidas en el hierro, pérdidas activas, o sea, y sería, acá está. Si esto fuera cero, entonces esto sería, estaría aquí. Entonces únicamente tendríamos la corriente de magnetización, la corriente necesaria para producir la magnetización del material. Bien, en este caso, como la corriente, tenemos pérdidas en el hierro, tenemos esa corriente necesaria para producir esa pérdida activa. Bien, entonces la corriente de magnetización no está en fase con el flujo, sino que, bueno, se encuentra desfasada. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, sí. Y con ello, bueno, podemos calcular el factor de potencia en función de esa corriente, de la corriente producida por las pérdidas y la corriente de magnetización. Bueno, nos Bueno, vemos, que bien. ande Nos bien. vemos. Chao, chao. Chao, chao.